Maximiliano Sbarbi Osuna es analista internacional. Maximiliano, gracias por estar con nosotros en esta edición de Conclusiones. Es muy importante en esta pregunta que surge sobre las razones y el tiempo. ¿Por qué, desde tu perspectiva, decide la Casa Blanca o quizá el mismísimo presidente Trump, por lo general, en base a lo que hemos reportado, no necesariamente siempre escucha el consejo de sus asesores? Entonces, ¿por qué con Vladimir Putin? ¿Por qué el 16 de julio? ¿Por qué en Finlandia? Ayúdanos a encontrar las respuestas a estas preguntas, Maximiliano. Bienvenido. Buenas noches, Rafael. Sí, es cierto que el presidente Trump viene con un gran resultado en la cumbre que tuvo con el presidente norcoreano, y además este es un momento en el que Europa se encuentra debilitada por varias razones. Una de ellas es la gran pelea que tiene con Rusia por el avance geopolítico que está produciendo Rusia, no solamente en Siria, como decías recién, y en Ucrania, sino también en el resto de Europa, apoyando a gobiernos contrarios de ultraderecha, como por ejemplo el de Le Pen y otros gobiernos contrarios a los que están gobernando en este momento. No olvidemos también el disgusto y la pelea que hubo en la cumbre del G7 entre Trump y Trudeau de Canadá y los demás presidentes del G7 como Angela Merkel, el presidente japonés también. Entonces este es un momento propicio para que Trump intente un acercamiento a Rusia por varios motivos, ¿no? Principal es, bueno, resolver la agenda geopolítica que está trabada desde hace mucho tiempo por el escudo antimisiles que desde George Bush se ha intentado poner en Europa con la excusa de protegerse ante amenazas como supuestas amenazas como Irán y Corea del Norte, al que Rusia considera bastante hostil y que es dirigido hacia ellos, ¿no? hacia Moscú, el escudo antimisiles. Pero en este momento lo que está haciendo Trump es tratar de reorganizar la agenda internacional y esa piedra en el zapato que es Rusia, en el cual en el Consejo de Seguridad se han venido llevando mal en los últimos años y han estado en posiciones encontradas y opuestas en resoluciones importantes, ¿no? Sobre todo en Siria y en varios aspectos, también en Corea y en Ucrania, ¿no? Sí, hay una parte que para mí no tiene lógica, Maximiliano, y es la siguiente. Si a mí se me acusara de algo, yo trataría, por lo menos desde un punto de vista político, alejarme de ese algo lo más posible, en vez de defender esta cuestión en todo momento, en vez de tratar de hacer amistad con ese personaje, en vez de tratar de decir que deberíamos de mejorar una relación. Yo, políticamente hablando, por lo menos, lo lógico sería alejarse de ese factor. Y lo que está haciendo el presidente Trump con Rusia es exactamente lo contrario. Entre más se le acusa de que posiblemente hubo algún tipo de nexo por ahí, mientras sigue la investigación, el presidente Trump sigue diciendo Rusia no tuvo nada que ver con la interferencia en las elecciones, tenemos que tener una buena amistad con Rusia. No sé, parece ilógico, pero tú que entiendes mejor de política internacional, ¿cómo se explica esta actitud, Maximiliano? Yo creo que en realidad la última palabra sobre las sanciones a Rusia no la tiene Trump, sino el Congreso. Recordemos que el año pasado el Congreso en su mayoría introdujo sanciones a Rusia y a otros países también, ¿no? Por lo tanto, es cierto, el presidente contradijo a los servicios de inteligencia estadounidenses, pero más allá de una posible infiltración rusa o injerencia en las elecciones estadounidenses y una nueva posible infiltración en las elecciones legislativas próximas, algo que los demócratas exponen como un temor, este encuentro sirve también para resolver otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, como decía antes, ¿no? La de Siria, que para Estados Unidos, para Trump es costoso mantener una operación en Siria, no así para el Pentágono, que lo que busca en realidad es un mayor presupuesto en defensa y una mayor presencia geopolítica, pero también tiene que ver con el disgusto con Europa, porque por ejemplo, si Estados Unidos llega a reducir sanciones a Rusia tras el encuentro con Putin, Europa se va a ver obligada a seguir un poco el camino de Estados Unidos. Sí, decime. Hay una parte que
Obviamente no tenemos un analista republicano en este momento para que nos lo diga, pero parece ser que la lógica del presidente es de esta manera. El presidente desde campaña decía, por ponerlo de alguna forma coloquial, era necesario que alguien en Estados Unidos, en la presidencia, viniera a mover el tapete, es decir, reafianzar el poderío de Estados Unidos y su supremacía en política internacional, y ese es el papel en el que se ve el presidente Trump, sobre todo con esto que estamos hablando. ¿Cómo le ha funcionado hasta ahora esa política, Maximiliano? No muy bien. Principalmente reconocer Jerusalén como capital israelí, eso fue un error político, quizás buscado, pero con unas consecuencias muy malas para Oriente Medio y también pone muy incómodos a sus aliados europeos. Lo mismo en la relación con China. No recordemos que antes de que asumiera Trump habló directamente con la el presidente de Taiwán, lo que incomodó mucho a China. También, bueno, se ha peleado con los otros países del G7, Canadá, Alemania. También ha tenido divergencias con Corea del Sur, bueno, también con México, que las está teniendo. O sea, en política internacional es bastante controvertido, pese a que Trump ha seguido la agenda del Pentágono y también la agenda que le ha impuesto el Congreso, porque no puede salirse de ciertos marcos legales, ¿no? Como por ejemplo se vio forzado a bombardear Siria de manera simbólica, porque en realidad en efecto no tuvo ningún efecto concreto. Pero en política internacional la política de Trump ha empeorado un poco las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países. Sí, ya para pelearse con Canadá quiere decir que, bueno, ¿para qué decimos más? Maximiliano Sbarbi Osuna, analista internacional, gracias por haber estado con nosotros. Regresamos. Muchas gracias.